Queremos evaluar la integral INDEF. Acabamos de hacer este ejemplo usando la sustitución trigonométrica. Pero ahora encontraremos la misma antiderivada usando la sustitución en U básica. Normalmente, cuando se realiza una sustitución en U básica, te permitimos igualar la parte de mayor grado del integrando esperando que el diferencial coincida con la parte restante. Pero en este ejemplo, eso no va a funcionar. Te dejaremos igualar el radicando de 25 menos x al cuadrado. Entonces, si dejamos que sea igual a 25 menos x al cuadrado, observe que el diferencial U sería igual a negativo 2x de x. Entonces, si dividimos ambos lados entre dos negativos, podemos decir que 2 diferencial negativo U es igual a x de x. Ahora hay un pequeño problema aquí. Observe cómo tenemos x cubos de x, no x de x. Entonces, esta x aquí nos ocuparemos de un factor de x, pero aún tendremos un factor de x al cuadrado. Entonces quizás pienses qué deberíamos hacer con eso. Bueno, si dejamos que sea igual a 25 menos x al cuadrado, podemos resolver esta ecuación para x al cuadrado, y luego realizar nuestra sustitución para la x al cuadrado en términos de u. Entonces, si sumamos x al cuadrado a ambos lados y luego restamos u en ambos lados, tendríamos x al cuadrado igual a 25 menos u. Y ahora escribiré el integrando en términos de usar esta ecuación. Esta ecuación. Y esta ecuación. Para ver mejor cómo funciona esto, reescribamos esto como la integral de x veces x al cuadrado. Ahí está nuestra x en cubos. Y escribamos la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado como la cantidad 25 menos x al cuadrado de 2 de x. Y ahora realizaré nuestras sustituciones. Entonces, x de x es igual a 2 de u negativo. Factorizaremos el 2 negativo. Aquí está el diferencial u. X al cuadrado es igual a 25 menos u. Y la cantidad 25 menos x al cuadrado es igual a u. Así que tenemos veces u al 2. Ahora sigamos y distribuyamos. Entonces tenemos 2 veces la integral negativa de, esto sería 25 u a la 2. Y este es u para el primero, entonces tenemos menos u para el 2. Y ahora encontraremos la antiderivada con respecto a usted, y luego la reescribiremos en términos de x. Entonces tendremos negativo 2 veces 25. Veces, la antiderivada de u al 2 sería u al 2 plus, eso es u al 2. Dividido por 2. Pero en lugar de dividir por 2, multipliquemos por 3. Entonces tendríamos que ir al 2, y luego multiplicado por 3. Menos la antiderivada de u al 2 sería u al 2 dividido por 2, o 5. Veces u al 2. Ahora sigamos y distribuyamos. Observe que en este primer producto, los dos se simplificarán, dejándonos con negativo 25,3. Y luego u al 2, ya que u es igual a 25 menos x al cuadrado, sería la cantidad 25 menos x al cuadrado al 2. Ahora, para el próximo producto, observe cómo tenemos un negativo por un negativo, que será positivo o positivo. Una vez más, observe cómo los dos se simplifican. Entonces tenemos 5 veces u para el 2, pero de nuevo u es 25 menos x al cuadrado. Entonces esta cantidad se eleva a la potencia 2. Y luego tenemos más c. Este sería nuestro antiderivativo. Observe cómo al realizar esta sustitución u, el problema es en realidad mucho más corto, y más limpio que usar la sustitución trigonométrica. Espero que hayas encontrado esto útil.